Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. En esta ocasión les traigo un ejercicio de diseño geométrico de carreteras donde vamos a estar resolviendo el problema 3.7 del texto de James Cardas. En esta ocasión lo que nos dice el ejercicio es que nosotros vamos a disponer de una curva compuesta de dos radios. En esa curva compuesta de dos radios conocemos la posición, la progresiva de nuestro punto A. Podemos ver que tenemos nuestro punto PC, PSC y el punto PT y nos van brindando algunos datos, como por ejemplo las coordenadas de nuestro punto A y la coordenada de nuestro punto B, de nuestro punto C. Asimismo también nos brindan cuáles serían las longitudes de los segmentos AB y la longitud del segmento CD. Tomando en cuenta que ya nos brindan también las dimensiones del azimut, de las direcciones de los segmentos AB y CD, lo que nos pide el ejercicio es poder determinar cuál sería el valor de la progresiva de nuestro punto D, considerando que el punto PCC se estaría generando justo en el segmento medio del tramo BC. Podríamos empezar visualizando cuál es el camino de resolución de este ejercicio, diciendo que para poder conocer la progresiva del punto D, nosotros necesitamos conocer cuál sería la longitud de ese segmento, es decir, la longitud de la curva 1 y la longitud de la curva 2. Entonces, lo que primeramente vamos a ir generando es poder determinar los valores de estas posiciones en función ya de las coordenadas que nos estarían faltando de nuestro punto B, así también como el ángulo de deflexión que se estaría generando en cada uno de estos P's. Lo primero que vamos a hacer es introducir los valores de los ángulos de azimut en nuestro gráfico. Para eso podemos ir revisando el azimut de nuestro segmento AB, es de 72 grados 20 minutos 52 segundos, lo que indica que el norte estaría aproximadamente orientado de esta manera, generando este ángulo de 72 grados. Luego también en el otro segmento, en el punto C, tenemos un azimut de 344 grados 56 minutos 20 segundos. Este azimut va a ser el ángulo desde el norte hasta esta posición. Sin embargo, yo no voy a manejar ese ángulo, sino que yo simplemente voy a introducir este ángulo de acá, que sería 360 menos el valor de este azimut de 344 grados 56 minutos 20 segundos, que daría como resultado 15 grados 3 minutos 40 segundos. Nuestro primer objetivo entonces será el de poder determinar las coordenadas de nuestro punto B. Considerando que nosotros conocemos las coordenadas del punto A, podría indicar entonces que el norte de nuestro punto B no sería otra cosa más que el norte de nuestro punto A más la distancia que nosotros estamos manejando entre A y B, la distancia del segmento AB, multiplicado por el coseno del azimut que nosotros estamos manejando anteriormente. Entonces voy a reemplazar valores, voy a decir que el norte AB sería el norte de A de 500 metros, más la distancia AB, esa distancia AB que sería de 60 metros, multiplicado por el coseno del azimut que estamos manejando aquí, 72 grados, 20 minutos y 52 segundos. Es de esta manera que nosotros hemos logrado determinar las coordenadas de nuestro norte B de 518.194. Posteriormente vamos a encontrar también las coordenadas de nuestro punto B en el este, que serían el este de nuestro punto A, más la distancia existente entre AB y el seno de nuestro azimut. Entonces comenzamos ya con reemplazando valores. Diría el este de nuestro punto A sería un valor de 700, más la distancia de A a B de 60 metros, por el seno del azimut. El seno del azimut que es de 72 grados, 20 minutos y 52 segundos. Calculando esta expresión encontraríamos que el este de B sería de 757.174 metros. Ahora bien, ¿para qué nos sirve conocer las coordenadas norte y este de nuestro punto B? Al conocer esas coordenadas yo podría encontrar cuál sería la longitud de ese segmento, ya que nosotros conocemos las coordenadas del punto C, conocemos las coordenadas del punto B, y a calcular esta longitud sería bastante sencilla. Podría decir entonces que la longitud del segmento BC sería igual a simplemente la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas norte. Voy a decir la coordenada norte de B menos norte de C elevado al cuadrado, y más el este de B menos el este de C elevado todo al cuadrado. Si nosotros reemplazamos valores en esta expresión, podríamos indicar que la longitud del segmento BC será igual a la raíz cuadrada de el norte de B, ya hemos calculado 518.194, menos el norte de C de 572.58 elevado al cuadrado, más el este de B 757.174
.174 menos el este de C, que nos dan el dato de 774.96, todo esto elevado al cuadrado, y la raíz cuadrada evaluada en toda esta región. El cálculo de la longitud del segmento BC nos sirve en amplia manera, ya que nosotros habíamos tenido de condición que el punto PCC se iba a generar en la mitad de este segmento. Entonces yo podría decir que la tangente 1 sería igual a la tangente 2 y serían iguales a simplemente la mitad de esta longitud, es decir 57.220 dividido entre 2. Teniendo ya la longitud de las tangentes, podríamos empezar a calcular algunas de las progresivas. Por ejemplo, yo podría determinar cuál sería la progresiva del punto PC, indicando que esta progresiva sería igual a inicialmente la progresiva que teníamos de dato, la progresiva de nuestro punto A. A esta progresiva del punto A tendríamos que sumarle la longitud de la distancia desde el segmento A hasta el segmento B, más la longitud del segmento A a B, y a eso nosotros podríamos restarle la longitud de la tangente. La longitud de la tangente 1 es simplemente la distancia que existiría desde la progresiva PC hasta nuestro segmento B. Entonces esto menos la tangente 1. Si nosotros comenzamos a reemplazar valores aquí, podríamos indicar lo siguiente, que la progresiva del PC sería igual a la progresiva de A de 2898.28 más el segmento AB, que nos brindaban el dato que era igual a 60 metros, y esto menos la tangente 1, que valía 28.61 metros. Es de esta manera que nosotros hemos logrado determinar cuál sería la progresiva del punto PC de la primera curva. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos esta progresiva, lo siguiente es poder ir adjuntándole a esta la longitud de la curva de la primera curva y la longitud de la segunda curva. Pero para eso nosotros tenemos que conocer por lo menos el ángulo delta y el radio de cada uno de esos elementos. Para eso nosotros vamos a realizar un pequeño análisis en el otro gráfico. Podríamos revisar entonces en el esquema de nuestro punto B que los ángulos que disponemos son, con respecto del norte, el azimut de este segmento, del segmento AB, con un valor de 72 grados 20 minutos 52 segundos, y el ángulo delta 1 en esta región. Sin embargo, para poder conocer el valor de este ángulo delta 1, yo necesitaría conocer el valor de este ángulo de aquí, el ángulo alfa. Este ángulo alfa nosotros podríamos calcularlo considerando lo siguiente. Si nosotros extendemos un triángulo de esta forma, yo podría indicar que toda esta longitud existente entre el punto B y el punto C sería la variación del norte existente entre estos dos, y este otro segmento de acá sería simplemente la variación del este. Entonces nosotros podríamos decir que la tangente de este ángulo alfa sería igual a la variación del este dividido entre la variación del norte. Como habíamos indicado entonces, la tangente de ese ángulo alfa sería igual a la variación del este dividido entre la variación del norte entre nuestros puntos B y el punto C. Entonces vamos a empezar a realizar justamente el cálculo de estas variaciones, indicando que la variación de los estes sería 757.174 menos la coordenada del este de nuestro otro punto, del punto C, menos 774.96. Esto dividido entre la variación de los nortes, que tendríamos el norte de B 518.194 menos el norte de C, que era de 572.58. De esta manera hemos logrado encontrar el valor del ángulo alfa, que sería igual a 18 grados 6 minutos y 33.97 segundos. Para encontrar el valor de delta 1, nosotros simplemente tendríamos que decir que el valor de delta 1 sería el azimut del segmento AB, que teníamos de dato era 72 grados 20 minutos 52 segundos, menos el valor de este ángulo alfa de 18 grados 6 minutos y 33.97 segundos. Con este valor del ángulo delta 1 nosotros podemos proceder con el cálculo del radio. El radio sería simplemente igual a nuestra tangente T1 dividido entre la tangente del ángulo delta 1 dividido entre 2. Si nosotros reemplazamos valores aquí, podríamos decir que la tangente T1 era de 28.61 metros dividido entre la tangente del ángulo delta 1, 54 grados 14 minutos y 18.02 segundos, todo esto dividido entre 2. En cuanto al valor del ángulo delta 2, nosotros podríamos decir que ese ángulo sería fruto de la proyección de este segmento
el ángulo que se estaría generando desde aquí hasta aquí, delta 2. Para calcular este ángulo delta 2, nosotros ya conocemos esta porción del segmento de 15 grados 3 minutos 40 segundos y podría decir que este ángulo alfa que teníamos acá se va a replicar en esta región y por opuestos por el vértice también se estaría replicando en esta región. Entonces el ángulo delta 2 sería la suma de 15 grados 3 minutos 40 segundos más el valor del ángulo alfa que habíamos encontrado anteriormente. Entonces podríamos indicar que nuestro ángulo delta 2 va a ser igual al segmento que estábamos manejando de 15 grados 3 minutos 40 segundos más el ángulo alfa que habíamos calculado que sería de 18 grados 6 minutos 33.97 segundos. Con este valor del ángulo delta 2 podemos encontrar una vez más el radio de esa curva, indicando que el radio de la curva 2 sería simplemente igual a la tangente de esta curva, que es el mismo segmento de 28.61 metros, dividido entre la tangente de la mitad del ángulo delta. Nuestro ángulo delta en este caso sería de 33 grados 10 minutos 13.97 segundos, todo esto dividido entre 2. Es de esta manera que encontraríamos el valor de nuestro radio R2. Una vez que nosotros hemos logrado determinar los valores de los ángulos delta y los radios para ambas curvas, podemos calcular las longitudes de curva. Podríamos indicar que la longitud de la curva sería simplemente igual a nuestro ángulo delta multiplicado por el valor de radio. La única observación es que el ángulo delta tiene que ir expresado en radianes. Entonces comenzamos para la curva 1, su radio 1 es de 55.862. A esto vamos a multiplicar por el valor de su ángulo delta 1. Este ángulo de acá, 54 grados, 14 minutos, 18.02 segundos. Eso tenemos que multiplicar por pi y dividir entre 180. De esta manera encontraríamos la longitud de nuestra curva 1. Vamos a realizar lo mismo para la longitud de la curva 2, que va a ser igual al radio 2 de 96.06. multiplicado por el valor del ángulo delta. El ángulo delta de nuestra curva 2, que es de 33 grados, 10 minutos, 13.97 segundos, multiplicado por pi y dividido entre 180 para convertirlo a radianes. De estas dos expresiones nosotros logramos encontrar que la longitud de la curva 1 sería igual a 52.881 metros y la longitud de nuestra curva 2 sería igual a 55.612 metros. Con estos segmentos nosotros ya pues estamos listos para poder calcular la progresiva de nuestro punto final. Todos los valores que nosotros hemos encontrado se resumen acá: la longitud de la curva 1, curva 2, la progresiva PC. Entonces, para encontrar la progresiva del punto D, nosotros podríamos indicar que esa progresiva será igual a lo siguiente. Empezamos desde acá, la progresiva del punto PC. La progresiva PC, a eso tendríamos que sumarle esta longitud de curva, que es la longitud de la curva 1, luego la longitud de esa otra curva más, que sería la longitud de la curva 2, y a eso tenemos que sumarle ese segmento de acá. Sin embargo, ese segmento de acá va a ser igual a la longitud del segmento CD, menos esta longitud de aquí. Esta longitud de aquí no es otra cosa más que la tangente de la curva 2, menos la tangente de la curva 2. Entonces estamos listos para poder empezar reemplazando los valores. Podría decir que la progresiva de nuestro punto D será igual a la progresiva de PC de 2929.67 más la longitud de la curva 1 de 52.881 más la longitud de la curva 2 de 55.612 más la longitud del segmento CD. El segmento CD es de 50 metros y menos la longitud de la tangente. Si nosotros recordamos, ya habíamos calculado la longitud de la tangente y tenía un valor de 28.61 metros. Vamos a poner entonces 28.61. Resolviendo esa expresión encontraríamos que la progresiva del punto D sería igual a 3 más 0.59.553. Es decir, la progresiva del punto final de toda la carretera que nosotros estamos analizando en este ejercicio. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. No se olviden que cualquier duda, consulta o sugerencia de algún otro ejercicio o tema pueden dejarlo acá abajo en los comentarios y estaré subiendo este material para poder compartirlo con todos ustedes. Eso sería todo por esta ocasión, nos vemos muy pronto, muchísimas gracias.